En el viaje en cuestión, decidí recorrer el antiguo sendero de los indios Molala, que seguía las crestas desde Saddle Blanket Mountain hasta Oak Ridge, uno de los campamentos de verano y centros comerciales favoritos de los nativos americanos. Era un hermoso día de agosto, llevaba 2 días de excursión, esperaba estar fuera unas 2 semanas. Cuando, literalmente de la nada, ocurrió lo más aterrador que me había pasado en la vida. Aquello cambiaría para siempre mi perspectiva de la realidad. Caminaba por el sendero disfrutando de la fuerte brisa y el sol radiante cuando de repente, todo a mi alrededor empezó a volverse gris y borroso. La única forma en que puedo describirlo es como si de repente estuviera mirando a través de las gafas de sol graduadas de otra persona. Di un paso, y luego otro, y cada centímetro que avanzaba aumentaba la oscuridad y la borrosidad gris se convertía en un revoltijo de formas sin sentido. Entonces me pareció pasar una barrera, y todo empezó a volver a enfocarse cuando mi pie llegó al suelo. En el siguiente paso, todo a mi alrededor había cambiado. El día se había convertido en noche y no había viento. Todos los abetos y los pinos habían sido sustituidos por una espesa jungla. El aire fresco y delgado de la montaña fue sustituido por un aire húmedo y espeso. No había estrellas en el cielo, pero había una luz difusa que me permitía ver todo con claridad, sin embargo no podía saber cuál era la fuente de luz. Como sucede a menudo cuando el cuerpo humano recibe una dosis masiva de adrenalina, todo el incidente pareció transcurrir en cámara lenta y, aunque solo estuve allí 1 o 2 segundos, tuve tiempo de observar todo lo que me rodeaba. El silencio se vio interrumpido por continuos y agudos chillidos, y casi me abrumó una sensación de miedo y peligro. Mi impulso me hizo dar un paso más antes de detenerme en seco. Fue en ese momento cuando oí un susurro de "Te tengo" por encima de mi hombro derecho. No sabría decir si lo escuché con los oídos o dentro de mi cabeza. La palabra no iba dirigida a mí, pero algo la dijo en voz baja para sí mismo. Estaba tan aterrorizado que sentí que mi corazón se detenía por un momento. Ese susurro fue lo que me salvó. Abrí la boca y solté un enorme chorro de aire espeso y retrocedí hacia atrás con los mismos pasos con los que había entrado en donde quiera que estuviera. Mientras retrocedía, miré por encima de mi hombro derecho. Un brazo peludo de color oscuro, con la mano que estaba alcanzando mi garganta. La mano tenía uñas puntiagudas de color marfil pálido. Las uñas parecían limpias y casi tenían aspecto de manicura. El pulgar estaba situado más abajo de lo que debería estar en un humano. Tanto la mano como el brazo eran delgados y de aspecto poderoso, y ambos estaban cubiertos de espeso y grueso vello negro. Pude verlo bien porque la uña del pulgar me rozó el cuello mientras retrocedía. Así como retrocedía, la mano se aferró al lugar donde había estado mi cuello una fracción de segundo antes, y pareció desvanecerse en la distancia mientras yo volvía a atravesar el portal. Di 2 pasos más hacia atrás y todo se revirtió respecto a lo que acababa de ocurrir. El mundo que me rodeaba se hizo más claro, los abetos y los pinos volvieron a aparecer poco a poco y al tercer paso hacia atrás, ya estaba de vuelta en Saddle Blanket Mountain. Seguí retrocediendo aterrorizado y, mientras lo hacía, observé que de donde acababa de salir había una brillante mancha ovalada de aire del tamaño de una puerta grande. El bosque que había detrás del portal parecía estar difuminado. Al 5.º paso hacia atrás, la zona brillante pareció evaporarse y todo volvió a la normalidad. Para entonces, mis pulmones estaban a punto de estallar, por el volumen de aire que había inhalado durante la enorme bocanada que acababa de dar. Sentía que el cuerpo me ardía por el subidón de adrenalina. Di media vuelta y volví corriendo por el sendero tan rápido como me permitían mis piernas, y no paré hasta llegar a mi camioneta. Tardé casi 2 días en llegar a aquel lugar y unas 3 horas en regresar. De camino a casa, me horrorizaba pensar en lo que pasaría si mi camioneta se topara con algo así. Había sido una trampa pura y simple. Fuera lo que fuese lo que trató de matarme, de alguna manera me ocultó la entrada del portal y no lo vi hasta que salí. Tuve pesadillas terribles durante años, y todavía no me he hecho a la idea de lo que pasó. Me tiemblan los dedos y se me eriza el vello de la nuca mientras escribo esto. Muy conmocionado, he leído todo lo que ha llegado a mis manos, sobre personas que han desaparecido misteriosamente a lo largo de la historia, y he descubierto varios casos de personas que se han esfumado a la vista de los demás. Los físicos cuánticos tienen una teoría sobre universos paralelos. Puede que tengan razón. Desde que escribí esto originalmente, un informe del condado de Sutter, California, fue enviado a la Organización de Investigadores de Campo de Pie Grande. La persona que presentó el informe hizo un dibujo de una criatura que vio en un árbol.
Este suceso tuvo lugar a finales de 2017, cerca de Winter Park, Colorado, en la cabaña de un amigo de la familia. La cabaña está en un lugar bastante remoto con pocas casas alrededor. Mi familia había pasado el día en trineo y regresó a la cabaña al atardecer. Mis padres y sus amigos estaban jugando juegos de mesa abajo, mientras mis 3 hermanos y sus 2 amigos estaban arriba jugando. Así que en algún momento mi mamá se da cuenta de que mi hermana menor no está jugando con el resto de los niños, y le pregunta a mi otra hermana dónde está. Ella dijo que había ido a su habitación a escuchar música, por lo que mi madre no pensó nada al respecto. Pasa una hora más o menos, y mi madre aún no ha oído ni visto a mi hermana, lo cual era inusual, ya que por lo general pasaba el tiempo jugando con sus amigas. Así que mi madre revisa la habitación para descubrir que no está ahí. Inmediatamente mi madre entra en pánico y empieza a gritar su nombre. Todos en la casa empiezan a buscar por todas las habitaciones de la casa. Pero no la encuentran por ningún lado. Entonces mi madre le pregunta a mi hermana por qué había mentido sobre dónde estaba mi hermana menor. Ella afirma que estaba siendo honesta y que la había visto en su habitación escuchando música. Ya llevaba unas 2 horas que nadie veía a mi hermana menor. Mi madre sale de la casa a ver si la encuentra. Al salir, mi madre me cuenta lo más horrible que ha visto en su vida. Mi hermana está dentro de nuestro coche con la cara pegada a la ventanilla, con los ojos muy abiertos, gritando. Mi madre dijo que parecía una película de terror. Todo el mundo había supuesto que se había encerrado en el coche, no sé cómo una niña muy inteligente de 10 años podría hacer eso. Al abrir la puerta del coche y sacar a mi hermana, mi madre se da cuenta de que no se comporta con normalidad y parece estar en una especie de trance. La acompañan al interior y empiezan a hacerle preguntas sobre lo sucedido, pero ella no responde a nada. Permanece en este estado de trance durante 1 o 2 horas, así que mi madre se da por vencida y la acuesta. Por la mañana, mi hermana parecía actuar con cierta normalidad, pero parecía conmocionada. Entonces mi madre le pregunta cómo acabó en el coche, pero ella no se acuerda. Dice que solo recuerda una cosa. Mientras estaba encerrada en el coche vio a un hombre vestido todo de negro que se le acercaba. Dice que estaba aterrorizada e intentó salir del coche. Entonces el hombre de negro se acercó y le dijo que la dejaría salir, pero que tendría que hacer algo por él. Le acercó una rosa negra a la ventana y le dijo que saliera para dársela. Después de esto mi hermana no recordaba nada. Después de escuchar la historia, mi madre salió a mirar alrededor del coche. Para su asombro, vio un rastro de pasos que salían del coche y se adentraban en el bosque. Nadie había estado jugando o paseando por esa zona antes de eso según mi madre, así que parecía muy perturbada por las huellas. Todavía no sabemos qué pensar de esto, pero mi madre dijo que la expresión de la cara de mi hermana en el coche era aterradora. No estoy seguro de lo que ocurrió realmente aquella noche. Si no me equivoco, Colorado es también un punto caliente para los casos de Missing 411. Estoy agradecido de que mi hermana no se convirtiera en uno de ellos, pero tal vez vio algo parecido a lo que otros han visto antes de su desaparición. Primera vez que escribo esto, Sergio, alrededor de 12 años. Niño flacucho pero amante de la naturaleza. Ir a un viaje de mochilero tipo Scout en Utah, con otros 7 niños de mi edad y 2 líderes de viaje adultos, JP y Paul. La cordillera de los Junitas es bastante básica para mochileros, pero su inmensidad me impresionó. Todo fue bien los primeros días del viaje, salvo que nos dejaron en el punto de partida equivocado y tuvimos que pasar un día subiendo por la carretera. Paramos en Fort Lakes Basin una tarde, y los guías nos dijeron que íbamos a hacer una excursión de un día hasta el borde mañana. Por fin un descanso de las pesadas mochilas. Por la mañana hicimos un gran desayuno, y después, tuve que ir al baño, así que tomé el papel higiénico y corrí fuera del sendero para encontrar un lugar tranquilo. Llevaba puesta mi ropa de dormir, una camiseta blanca y unos shorts rojos de baloncesto. Sabía que iba a estar expuesto a los elementos, pero no tardaría mucho, así que para qué molestarme en vestirme. Sin darme cuenta me dirigí a la parte inferior del borde que íbamos a subir, mucho más lejos de lo que debería haber ido, pero la vista era espectacular. Visibilidad perfecta y ni una nube en el cielo. He tenido tinnitus durante mucho tiempo, pero al encontrar un lugar para hacer mis necesidades se hizo más fuerte y más agudo. Esto no era raro, supuse que era mi cuerpo ajustándose a la altitud. Cuando terminé, tapé los desechos como me habían indicado, y empecé a bajar.
Mis oídos chillaban como silbido de perro. Cada vez era más fuerte. Me detuve a mirar el sol y pensé que era el responsable del aumento de frecuencia y volumen. Antes de que pudiera terminar de pensar en ello, el tinnitus culminó en lo que sonó como un latigazo en mi cerebro. No recuerdo bien algunos detalles, pero el crujido fue ensordecedor. Lo siguiente que recuerdo es que el sol estaba en un lugar diferente y que bajé por el borde, cuando uno de los guías, Paul, me encontró. Parecía aterrorizado. Me dijo que tenía que volver al campamento ahora. JP me preguntaba si estaba bien, y me daba caramelos, esos solo eran para después de cenar, mientras Paul parecía a punto de llorar, y llamaba a la compañía que organizaba los viajes por el teléfono satelital. Me examinaron y, aparte de estar un poco sucio y deshidratado, no tenía ni un rasguño. JP comentó que yo ni siquiera estaba quemado por el sol. Pensé que estaba en problemas, así que me disculpé por tardar demasiado. JP me lleva aparte y me pide que le cuente lo que ha pasado, y le explico que fui al baño, y escuché un crack. Me pregunta en voz baja si eso es todo, pero no me pide más detalles. Me dice que encontraron mis desechos y el papel higiénico en la primera hora de buscarme. Me dice que buscaron por los alrededores pero no encontraron ni rastro de mí. Pasaron todo el día buscándome, cuando llegué tropezándome por el borde de la cuenca, el epicentro de su búsqueda. Me horrorizo en silencio, y me siento culpable por arruinar la excursión del día y asustar a esta gente. Le pregunto si él también escuchó el crujido, y se limita a decirme que me perdí y me desorienté después de desayunar, y que no me preocupe más. Los otros chicos apenas me dirigieron la palabra durante el resto del viaje. Salvo unos pocos curiosos que no paraban de preguntarme qué me había pasado, y los guías no me quitaban el ojo de encima. JP vendría conmigo en futuras excursiones al baño, ir al baño en el sendero era un pecado imperdonable. Mantuvo una distancia respetuosa y me dio intimidad, pero me pidió que tarareara o silbara mientras estaba fuera de su vista. Hola idiotas, ya que este hilo solo parece haber esquizofrénicos que no han tomado sus medicamentos, he decidido contarles acerca de mi ciudad natal en Tennessee. Mi ciudad natal probablemente sería el hijo resultante de Palm Springs, Gravity Falls, y Twin Peaks. La gente desaparecía básicamente cada año y pasaban mierdas que nadie podía explicar regularmente. Por lo que me mudé de ese agujero con mi novia al Reino Unido, una vez que tuvimos suficiente dinero para dejar ese lugar embrujado. Estaba cerca de la frontera con Georgia y Carolina del Norte, pero no voy a revelar nada más porque no quiero que ustedes retrasados vayan allí a divertirse con un maldito skinwalker. También es la primera vez que escribo un green text largo, así que tengan paciencia conmigo si apesta. Además el inglés no es mi lengua materna, soy un mexitar. Ser yo. Estar en cuarto grado. Casi Navidad, así que todo el mundo está muy emocionado. Me dirijo a la escuela cuando mi amigo, lo llamaremos Tom, corre hacia mí. Tom empieza a contarme que Rodolfo lo visitó la otra noche. ¿Qué? MP4. Empieza a decir que Rodolfo lo había estado observando a través de la ventana del segundo piso. Entonces dice que empezó a hablarle, dice que quiere enseñarle el taller de Santa. Él pregunta cuánto tiempo estará fuera. Responde, mucho tiempo. Tom procede a decir que quiere pasar la Navidad con su familia y que podrá venir a buscarlo después. Rodolfo acepta y se va. Se acaban las vacaciones de Navidad y volvemos a la escuela. Tom no aparece. Tom no aparece al día siguiente. Tom no aparece nunca. Aparentemente se desvaneció de camino a la escuela. Un enorme grupo de búsqueda recorre toda la ciudad tratando de encontrarlo. No encuentran una mierda. Ponen carteles de persona desaparecida por todas partes. Al parecer, todavía se pueden ver algunos de los carteles en los postes de teléfono y vallas publicitarias en la zona hasta el día de hoy. Nunca lo encontraron, pero unos leñadores encontraron la ropa que llevaba cuando desapareció un par de años después. En la copa de un pino de 20 metros de altura. A 12 kilómetros de la ciudad, en medio de un puto bosque. Completamente limpia, sin sangre ni rasgaduras, parecen recién lavadas. Toda la comunidad está confundida. Lo último que supe es que la familia sigue encontrando en su pórtico varias cosas que llevaba con él cuando desapareció. Esta no es mi única historia, así que si alguno de ustedes idiotas quieren más solo pregunten.